¿Qué tal? Buenas tardes, estimadas personas que pueden verme a través de este video en esta hora, ¿verdad? Quiero grabar este video, ¿verdad? El tema de este video se llama el arrepentimiento, pues con el propósito de cumplir con esa tarea que Cristo dejó, ¿verdad? Para todos los que son sus discípulos, sus seguidores, sus hijos, ¿verdad? Y bueno, en esta hora quiero ir a la palabra de Dios, aquí en el libro de Lucas, capítulo 24 y versículo 47, Lucas capítulo 24, versículo 47, el cual dice de la siguiente manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y bueno, como usted puede ver, puede escuchar, este versículo de la palabra de Dios habla acerca de que prediquemos el arrepentimiento a todas las personas, como dice aquí, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues yo en esta tarde quiero pedirle a usted, ¿verdad?, que se arrepienta en el nombre de Jesús, tal y cual dice aquí la Escritura. Y para esto quiero desarrollar este tema basado en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Quiero desarrollar este tema del arrepentimiento. Yo espero que usted se disponga, ¿verdad?, en tiempo, que se tome un espacio, ¿verdad?, un tiempecito aparte, un tiempo para que usted pueda ver con calma lo que este video le va a hablar, ¿verdad? Lo que le va a hablar a usted a través de la Escritura. Y bien, por aquí dice, el siguiente paso pues hay una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Y bueno, en palabras cortas, ¿verdad? En palabras cortas y entendibles, la palabra arrepentimiento viene de una raíz griega que se escribe metanoia, lo cual quiere decir pensamiento posterior, cambio de parecer, percibir posteriormente implicando cambio. ¿Sí? En el transcurso del desarrollo de este tema usted va a ir entendiendo esto, el significado del arrepentimiento, ¿sí? Lo que significa literalmente en la raíz griega metanoia. Bien, hay otra pregunta por aquí que escribí y la siguiente dice así: ¿para quién es el arrepentimiento? La palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 5 y versículo 32, dice de la siguiente manera: dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Donde, bueno, es importante aquí, ¿verdad?, resaltar algo, ¿verdad? Hay una parábola, ¿verdad?, que habla al respecto de esto. Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí que ver la pregunta, ¿quiénes son pecadores?, ¿verdad? Donde la Escritura nos contesta en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, nos contesta de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor, que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Dice la palabra del Señor, todos a una se hicieron inútiles, lo cual quiere decir que no habemos ninguna persona que sea justa, o como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Dice el libro de Eclesiastés que no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. No lo hay, no existe una persona de ese tipo. Solamente la única persona que existió de ese tipo se llama Jesús. Porque él sí dice la palabra del Señor que él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces él es el único. Y de allí en fuera todos los seres humanos, nadie puede decir que no peca, ¿verdad? De antemano la Escritura dice, en el libro, una carta del apóstol Juan, dice la Escritura que el que diga que no peca es mentiroso. Pero lo peor de todo esto dice que hace mentiroso a Dios. Y bueno,
Por aquí dice Jesús que no vino a llamar a justos sino a pecadores. Y de ahí que si no hay ningún justo, entonces pues este mensaje es para todos los seres humanos, ¿verdad? Hombres y mujeres por igual. Porque tanto pecamos hombres como pecan las mujeres, ¿verdad? De igual manera. Y es importante reconocer esto, ¿verdad? Es importante que seamos conscientes de que tanto hombres como mujeres somos pecadores. Todos por igual. Unos de una forma, otros de otra. Unos menos, otros más. Pero al final de cuentas, el pecado trae condenación a la vida del ser humano. Bien. Jesús dice que no viene a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué dice esto? Bueno, la Escritura nos deja ver al respecto algo muy claro, porque en la misma Escritura hay un ejemplo de dos personas, que una se creía justa y otra se creía reconocer su pecado. Una, aunque era pecadora, no reconoció su pecado, y la otra estaba consciente de su pecado. Voy a leerle este texto de la Escritura, el cual dice de la siguiente manera, está en el Evangelio según San Lucas también, ¿verdad? En el capítulo 18, versículo 9 al 14. San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, el cual dice de la siguiente manera, fíjese usted, dice la palabra del Señor, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como usted puede ver en estos versículos que acabo de leer, había aquí dos personas que, como le comentaba, Jesús no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y este texto deja ver, ¿verdad?, que hay personas que, aunque hay pecado en su vida, no lo reconocen, no se dan cuenta de él, creen que son justos, creen que están bien delante de Dios, pero la verdad de la palabra es que no es así. Y usted pudo escuchar esto, ¿verdad?, donde hay dos personas por aquí que igual van a buscar a Dios, ¿verdad? Uno con orgullo y dice: no soy como aquel sí es pecador, yo no soy, aquel es adúltero, yo no soy, aquel hace esto, yo no lo hago, ¿verdad? Pero lo cierto es que dice la palabra de Dios en Santiago 2:10, ¿verdad?, que guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. ¿Sí? Entonces, pues, como usted puede ver, la palabra anteriormente leída dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Y en Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí dice que todos pecaron, todos somos pecadores, ¿verdad? Entonces, qué importante que sepamos reconocer, ¿verdad?, cuando le fallamos a Dios y ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón, ¿verdad? Y de antemano, precisamente el tema de este mensaje es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, siguiendo, ¿verdad?, con el orden de ese tema, tenemos, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, aquí con respecto al arrepentimiento, aquí en la Biblia hay dos ejemplos muy claros.
de arrepentimiento. Dos ejemplos bíblicos, ¿verdad? No son inventados por el ser humano, son cosas que están en la Biblia, que usted puede comprobar, ¿verdad? Con su Biblia. Si usted abre su Biblia, el texto que le voy a decir, usted puede comprobar que lo que le estoy diciendo es lo que está escrito en la Biblia y que es un ejemplo, ¿verdad? Que Dios dejó allí para que seamos conscientes y para que a través de ello, ¿verdad? Pues entendamos, ¿verdad? Y procedamos al arrepentimiento, que es el deseo de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Bien, el primer ejemplo del arrepentimiento está en Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 31, el cual voy a proceder a darle lectura, el cual dice de la siguiente manera. Mateo 21, versículo 28 al 31, cual dice de la siguiente manera. Dice así: dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste y después para creerle. Y bueno, precisamente aquí hay un ejemplo de 2 hijos, los cuales recibieron órdenes. Los 2 recibieron la misma orden de su papá. El papá tenía el deseo de que pues, le ayudaran a trabajar, ¿verdad? Que fueran a su viña, le ayudaran en la labor que él hacía. Y como podemos ver, dio la orden al primero. Y él dijo: Señor, no quiero. Podemos ver cómo con claridad este primer hijo dice: no quiero. O sea, no tenía ganas de ir a trabajar. No tenía el mínimo deseo de obedecer a su papá, ¿verdad? Posiblemente este joven tenía planes, quizás pensaba, no sé, despertar un poco más tarde, ¿verdad? Descansar un poco más tarde, quizás, no sé, tener un buen desayuno, ¿verdad? Descansando, quizás salir con sus amigos al campo a pasear, no lo sé. Lo que sí sé es que él dice: no quiero. No tiene el mínimo deseo este hombre de obedecer a su papá, no tiene ganas de ir a trabajar, ¿verdad? Sin embargo, como usted puede ver, que al principio le dije que el arrepentimiento es un cambio de parecer, ¿verdad? O percibir después, que también es el mismo significado de arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio de parecer o percibir posteriormente. Y lo cual es este joven, dice aquí en la Biblia, la palabra del Señor, que él dijo: no quiero. Sin embargo, fíjese bien lo que dijo este joven: no quiero. Dice, pero después, arrepentido fue, ¿verdad? Y aquí es donde este hombre precisamente tuvo el arrepentimiento. Se quedó pensando lo que su padre le dijo, y aunque él no tenía el deseo de obedecer, sin embargo se quedó analizando las cosas, la situación, se quedó pensando en muchas cosas y cambió su forma de pensar. Llegó a la conclusión que sí iba a obedecer a su papá. Dice que un arrepentimiento en su mente, en su corazón, ¿verdad? En su forma de pensar, un cambio. Y por otro lado, usted puede ver al otro hijo, que le dijo las mismas palabras, la misma orden le dio el papá a este otro hijo, al segundo hijo, y le dijo, dice de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Donde usted puede ver como este segundo hijo, ¿verdad? Dijo que sí. Pero el problema es que en él no hubo un cambio, en él no hubo un arrepentimiento, ¿sí? No quiso, ¿verdad?
cumplir lo que había dicho, lo que había hablado, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Que usted y yo seamos como ese primer hijo, ¿verdad? Que cambió su forma de pensar, ¿verdad? Para obedecer a su padre. Y que así es como debemos de proceder, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Que aunque muchas veces no queramos, no tengamos ganas, no tengamos el deseo, ¿verdad? O quizás, digamos, podemos poner muchos razonamientos, muchos argumentos. Sin embargo, lo importante es que cuando Dios nos pide algo, bueno, debemos proceder, actuar, obedecerle. Y que si de momento no queremos, debemos analizar las cosas, ¿verdad? Y decidir obedecer a Dios. Bien. Bien. Continuando con el tema del arrepentimiento. Por aquí hablábamos hace un ratito, ¿verdad? En un texto anterior hablábamos de que Jesús dijo que Él no vino, en Lucas 5:32 Jesús dice que Él no vino a llamar a juicio a los pecadores a arrepentimiento, ¿verdad? Y muchas veces como seres humanos creemos que las cosas que hacemos buenas alcanzan para darnos salvación y vida eterna, lo cual es erróneo, lo cual es un error que cometemos los seres humanos, creer que nuestras buenas obras alcanzan para darnos salvación, lo cual es un error, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque Dios lo deja ver en su palabra, ¿sí? La palabra del Señor ahí en el libro de Isaías, capítulo 59, ¿verdad? Bueno, hay otro texto en Isaías 64:6 también. Isaías 64:6 dice que nuestra justicia es un trapo de inmundicia. Nuestras justicias. ¿Qué quiere decir esto? Que las buenas obras que hacemos van a tener una recompensa con Dios. Eso es cierto. Dios, el día de juicio, va a recompensar a todas las personas, ¿verdad? Va a llamar a juicio y va a hacer un juicio todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y es bueno que tengamos buenas obras. Lo malo es que confiamos en las buenas obras como fundamento para obtener salvación, las cuales no alcanzan, no satisfacen las demandas de Dios. Acuérdese usted que en el Antiguo Testamento la forma en que se perdonaba pecados a las personas era a través de que el sacerdote que estaba a cargo en aquel tiempo, ¿verdad? En el templo, él ofrecía sacrificios, en sacrificio, animales, a los cuales quitaban la vida, y esa sangre precisamente era lo que cubría el pecado de esa persona, la sangre de ese animalito. Entonces de ahí que, bueno, por eso es que nuestras justicias no alcanzan, dice la Biblia que son trapos de inmundicia. Y bueno, quiero hacer referencia a eso, trapos de inmundicia, ¿verdad? Porque, bueno, usted no se ha leído por eso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde había personas enfermas de lepra. Se dice que, bueno, se envolvían vendas, ¿verdad?, sobre sus llagas. Y bueno, ese lugar donde estaban las llagas era un lugar, pues obviamente maloliente, ¿verdad? Descompuesta, la carne ahí expuesta, a la carne viva, ¿verdad?, expuesta, y con mal olor, y donde muchas veces, o siempre, esas personas que estaban enfermas de lepra, pues eran echadas fuera del campamento en el Antiguo Testamento. Y donde esas personas en el Nuevo Testamento, pues también, o sea, no podían acercarse por su enfermedad, ¿verdad? Y bueno, precisamente a eso hace referencia, trapos de inmundicia, ¿verdad? Algo que no es agradable para Dios, ¿verdad? Algo que es algo muy sucio. Con respecto a la salvación alcanza. Bien. Y de antemano la palabra dice ahí en Gálatas, al respecto de las obras, dice la palabra del Señor, ahí en Gálatas 2:21, se lo voy a leer, aprovechando, ¿verdad?, que estamos con esta área, ¿verdad? Dice el Señor en Gálatas 2:21, dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo cual quiere decir que si nosotros nos pudiésemos salvar a nosotros mismos, entonces Cristo vino a este mundo a padecer de embalde.
Sería el error más grande de Dios, haber enviado a Cristo a morir al mundo, si nosotros nos pudiésemos salvar a nosotros mismos, lo cual no es posible. No es posible que el ser humano se pueda salvar a sí mismo. Porque dice la Escritura en Isaías 59, 1 y 2, que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. El pecado crea un abismo, hace una separación muy grande entre el ser humano y Dios. Y de antemano les recuerdo en la historia de Génesis, donde Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y usted puede leer por ahí, en los primeros capítulos del libro de Génesis, cómo Abraham y Eva podían platicar con Dios. Pero ¿qué pasa después de que deciden desobedecer a Dios y comer del huerto, ¿verdad? Comer de ese fruto, de ese árbol que Dios había prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios prohibió que no comieran de ahí, ¿verdad? Y usted puede ver que después de que ellos desobedecieron, dice la Biblia, que fueron echados fuera del huerto del Edén. Es decir, estaban alejados de la presencia de Dios por causa de su pecado. Y que es lo mismo que dice ya 59, 1 y 2, que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y vuestro Dios para no ir. ¿Sí? Y lo mismo dice Romanos, que estamos separados de su gloria, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, bueno, tocando el tema de la justicia de Dios, los seres humanos somos dados, ¿verdad?, a buscar establecer nuestra propia justicia. Los seres humanos queremos acercarnos a Dios a nuestra forma. El ser humano quiere reconciliarse con Dios a su manera, haciendo las cosas como ellos creen que son, como nosotros seres humanos creemos que es, pero no es así. Dios tiene establecido una forma a través de la cual Dios acepta la justicia del ser humano. Y esa fe está basada en Jesús, esa justicia está basada en Jesús, y usted lo va a poder comprobar. Si usted en la Biblia, o puede escucharme simplemente, dice la Escritura ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 20 al 22. Le voy a dar lectura. Dice así, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjense bien como dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y aquí está precisamente la clave. No son nuestras justicias, no son nuestras buenas obras las que nos hacen aceptos delante de Dios. No son las cosas buenas que hacemos las que nos dan la vida eterna, la salvación, no, de ninguna manera. Es la justicia de Dios, dice el versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y allí está la clave, ¿sí? Es la justicia de Dios la que Él acepta. Y esa justicia a través de Jesús. ¿Por qué? Porque como usted ya sabe, Jesús vino a este mundo a pagar por los pecados de toda la humanidad. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que entender eso. Que si Él vino a pagar por mis pecados y por los tuyos, pues bueno, dice este versículo, para todos los que creen en Él, dice. Y ahí es donde tenemos que aplicar la justicia de Dios. Se aplica a nuestra vida cuando ponemos nuestra fe en Jesús, porque Él vino a pagar por nuestros pecados. Y precisamente cuando creemos en ese Cristo, es cuando estamos poniéndonos la justicia de Dios sobre nuestra vida. Cuando creemos en ese Cristo que ya pagó el precio, dio su vida, dio su sangre en la cruz del Calvario, Él ya pagó el precio. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es poner nuestra fe en ese Cristo que murió en nuestro lugar. Porque quien merecía morir somos nosotros los que pecamos, no Él. Él es sin pecado. Tú y yo merecemos morir y merecíamos estar separados de Dios por la eternidad. Es lo que merecemos los seres humanos. Vivir separados de Dios por la eternidad. Sin embargo, Dios es bueno.
Dios es grande, Dios nos ama, Dios tiene misericordia de nuestras almas, y por eso es que envió a su Hijo, y por eso es que dejó este mensaje, que prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y bien, voy a hablar otro poquito acerca de la justicia de Dios. Allí mismo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 3 y 4, el cual dice de la siguiente manera. Dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está con claridad la palabra de Dios hablándole a su corazón de usted. Y yo le ruego que si Dios le está hablando a usted, ponga su oído con atención. Sí, la palabra entra a su corazón a través de su oído. Cuando usted en el corazón se va a reflejar en actos. Si usted la está escuchando y baja su corazón y la cree, vívalo, créalo, créele al Señor, créele a Dios, y Dios va a hacer una obra preciosa en su vida, así como lo he hecho en mi vida y en la vida de muchísimas personas que ponen su fe en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra: porque la justicia que es por la ley, aquí nada más está aquí esa 4, precisamente, voy a dejar que es muy claro este versículo. Y luego hay otro texto que habla acerca de la justicia de Dios, está en el libro de Filipenses, donde hay otro texto claro, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 8 y 9, dice así. Aquí está hablando el apóstol Pablo, en Filipenses 3, 8 y 9, dice de la siguiente manera el apóstol Pablo, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, dice, por la fe. Y bueno, qué precioso, ¿no?, este texto, donde con qué claridad Dios nos habla al respecto de la justicia de Dios. Y esa justicia es la justicia correcta, es la forma correcta que Dios estableció para que los seres humanos nos reconciliemos con Dios, para que los seres humanos tengamos una relación correcta con Dios, ¿verdad? Y dice aquí, la justicia que es de Dios, dice, por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Qué preciosa y qué clara la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo espero que pues la estés escuchando con atención, ¿verdad? La estés creyendo en todo tu corazón, con todo tu ser, ¿verdad? Y pues que sea puesta por práctica en tu vida, ¿verdad? Y bien, continuando con este tema del arrepentimiento, hay otro texto que quiero por aquí leer, el cual está en Mateo capítulo 4 y versículo 17. Y antes de leer este texto tengo una pregunta, ¿verdad? Formulé aquí una pregunta al respecto de este texto, y la pregunta es la siguiente: ¿quién dice que debemos arrepentirnos? ¿Quién dice esto? ¿Sí? Esto no es algo que yo estoy inventando, no es algo que yo estoy queriendo que usted haga porque yo lo quiero, no, es algo que Dios desea, es el deseo de Dios, ¿sí? Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 17 hay alguien diciendo que debemos arrepentirnos, y dice así, fíjese bien: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dice que debemos arrepentirnos? Es Jesús. Él, cuando empezó su ministerio, es lo primero que él empezó a predicar a las personas que estaban cerca de él. Empezó a predicar a las gentes que
tenía que haber un arrepentimiento en sus vidas. Y dice, ¿por qué razón? Aquí mismo lo explica. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros no podemos subir al cielo donde está Dios. No podemos hacer eso, no tenemos esa capacidad. Existe en el planeta, ¿verdad?, la gravedad. Luego con trabajos podemos dar un salto muy pequeño y caemos al suelo otra vez, caemos al piso, ¿verdad? Quizás lo más que podemos hacer como seres humanos es subirnos a un avión y volar muy alto, quizás a un cohete y llegar a otro planeta, a la luna, ¿verdad? Pero no podemos llegar a Dios. Y como nosotros no podemos llegar a Él, Él vino a nosotros, ¿sí? Y por eso es que dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de un reino, quiere decir que hay un rey en ese reino. Y ese rey es Jesús precisamente. Y la Biblia dice en el Apocalipsis que Él es rey de reyes y señor de señores, ¿sí? Entonces Él vino. Dice el escritor, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a los seres humanos que estamos perdidos en el pecado, en los vicios, en tantas formas erradas de vivir. El enemigo ha esclavizado al ser humano, a la humanidad entera, bajo su maligno poder. Y muchas veces, ¿cuántas de las veces tenemos pecados en nuestra vida y quisiéramos, anhelamos, ¿verdad?, dejar ese pecado, pero no podemos en nuestras fuerzas? Como seres humanos somos débiles, la carne nos gana, el enemigo nos tienta, nos vence con sus tentaciones, el enemigo daña nuestras vidas, nos esclaviza, porque el pecado esclaviza, dijo Jesús, Jesús dijo que practica el pecado, esclavos del pecado. Y estamos atados con cadenas a ese pecado que practicamos. Y no podemos por nuestras propias fuerzas ser libres. Aunque lo anhelamos, lo deseamos, nos entristecemos a solas, ¿verdad? Lloramos y quisiéramos ser libres y no podemos. Quizás es la borrachera que hay en tu vida, quizás es el adulterio, quizás son drogas, quizás es la mentira, quizás es el robo, no sé cuál sea tu situación. Quizás sea homosexualismo, no lo sé qué sea, pero lo que sí sé, lo que sí te puedo asegurar es que en Cristo, Cristo puede transformar tu vida. Lo que sí sé es que Cristo te puede rescatar de esa esclavitud. Y ya lo dijo Él en Juan 8:32. Dice el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 32. Dice que la verdad